Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya a partir de aquí es tema de segundo departamental. Se llama ¿qué es la criptografía? La criptografía, vamos a ver ahorita sus orígenes, a qué se dedica y cuáles son los alcances que tiene para la misma, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta presentación? Bueno, criptografía, el origen, definición y los protocolos. Una frase que me encontré por ahí me gustó mucho y la verdad es que si ustedes la analizan es bastante inteligente porque dice, si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes tus problemas y ni entiendes la tecnología. ¿Por qué? Porque como les he estado repitiendo a lo largo de lo que va del semestre, la seguridad siempre va a empezar por nosotros, por el usuario. El origen de la palabra es de origen griego. Criptos quiere decir ocultar, grafos quiere decir escribir. Es una ciencia que tiene ya mucho tiempo siendo parte de la historia de la humanidad. Por ejemplo, los egipcios inventaron un mecanismo que se llamaba cryptex, que era para guardar algún mensaje codificado que solamente podía habilitar la persona a quien le llegaba ese cryptex. Los griegos también tuvieron mucha participación en este aspecto, encriptando información también. Ha ido evolucionando, jugó un papel muy importante y muy determinante durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese momento ha seguido manteniendo así como que mucha presencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestra información siempre esté bien protegida. El cifrado es el recurso tecnológico utilizado para codificar mensajes, ¿sí? Es decir, voy a cifrar un mensaje, es decir, lo voy a codificar, lo voy a convertir en caracteres o en símbolos que solamente yo entienda. La criptografía va a hacer posible que yo pueda tanto codificar como descifrar ese mensaje. Esa es la diferencia entre una y otra palabra y entre una y otra técnica. Son palabras totalmente distintas con significados distintos. Si pudiéramos definir la criptografía sería de la siguiente manera. Obviamente si ustedes consultan varios autores, cada quien va a tener su definición muy válida de criptografía. A mí me gustó esta. Es una tecnología indispensable para que la información digital siempre esté protegida de cualquier acción inapropiada por parte de usuarios no autorizados. Aquí donde dice info, al rato les comparto esta presentación, hay un enlace hacia una noticia que salió a principios de año sobre las 7 técnicas que van a tomar más relevancia a partir de este año 2022. Les recomiendo que lo lean. Otra frase para recordar. Nunca enseñar mi código fuente. Crear mi frío y perfecto laberinto donde nadie me podrá encontrar jamás es la única forma de protegerme. Es una frase tomada de una serie de televisión que está en Amazon Prime que se llama Mr. Robot. Para los que tengan ese servicio se las recomiendo. Es totalmente de corte tecnológico para los que estamos en el área de sistemas. Sí le vamos a entender bastante bien. Y precisamente se trata sobre encriptar información, desencriptarla. Todo gira en torno alrededor de un hacker y la verdad es que se los recomiendo porque tiene que ver directamente con la materia que estamos llevando en este momento. Vamos ahora con lo que son los protocolos de criptografía. Ustedes han venido manejando la palabra protocolo o por lo menos escuchándola desde que iniciaron con las materias de redes, que básicamente son la currícula de Cisco. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es la tecnología o la ciencia o la técnica que me va a permitir que yo me comunique con otra persona en sus propios términos. Es decir, si nosotros lo traemos a un protocolo de criptografía, es la manera en que se va a conectar un texto cifrado y la manera en que va a ser descifrado. Ese protocolo va a hacer que se entiendan tanto el texto cifrado como la persona o la técnica que lo va a descifrar, ¿sí? Es la que les va a permitir la comunicación.
En la ciencia en ciencias informáticas y en telecomunicaciones, el protocolo es sobre lo que nos vamos a referir al sistema de normas que regulan la comunicación entre dos o más sistemas que transmiten información a través de diversos medios. Es decir, va a ser algo así como un traductor que va a permitir que se entiendan ambas partes, ¿sí? En el caso de la criptografía, bueno, lo que nos interesa en esos protocolos es la detección de la conexión física subyacente, es decir, de donde proviene el mensaje, la negociación de características de conexión, es decir, qué tan seguras son las conexiones de donde se va a enviar el mensaje y dónde va a ser recibido. La política de correcciones de errores, es decir, si por ahí durante el envío algo salió mal, ¿qué va a hacer la persona que lo reciba? ¿Sí? Si va a permitir que se descargue el archivo o va a enviar un mensaje de que no lo puede descargar. Establecimiento de la conexión y su término. Esto tiene que ver más que nada como en cómo se administra la red, es decir, los administradores de la red de la empresa donde yo llegue a trabajar van a tener normas que me van a permitir establecer conexiones y hacia qué partes, y que me van a permitir también establecer conexiones con externos y qué es lo que yo puedo descargar. ¿Qué hacer en caso de pérdida repentina de la conectividad? Es decir, cuando nos falla el servicio. Estrategias de seguridad o cifrado, es decir, si yo voy a estar conectada a los propios sistemas de seguridad de la empresa o a través de un externo como puede ser un antivirus, y el formato en el que se van a enviar y en el que se van a recibir los mensajes. Esos son los puntos del protocolo de criptografía que a mí me interesa saber en este tema, ¿sí? Continuamos con protocolos de criptografía. Esta tecnología se utiliza ampliamente para transportar datos en aplicaciones de seguridad incorporando distintos factores, los cuales son entidad de autenticación, acuerdo entre claves, método de no repudio, cifrado simétrico y mensaje de autenticación. Vamos a ver cada uno de estos por separado en la diapositiva que viene. Entidad de autenticación. ¿Qué es una entidad de autenticación? Básicamente esto se refiere a que cuando yo intente tener acceso a un correo electrónico, a un sistema, a un cajero automático, a mi propio teléfono celular, realmente sea yo quien digo ser. ¿Sí? Esto lo van a regular los protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo mi tarjeta de débito o crédito, tengo mi correo electrónico, tengo mi clave para poder acceder a mis dispositivos móviles, pero también si es una persona externa o ajena a mí quien intenta acceder, no va a poder hacerlo porque no tiene la clave que se supone que solamente yo puedo tener. Esa es la autenticación. Tenemos unos puntos bastante importantes sobre la autenticación, que son los que vienen aquí con viñeta. Autenticación se refiere al procedimiento a través del cual la persona coloca sus datos de identificación sin equivocarse. Es decir, cuando yo accedo a mi cuenta de correo electrónico o cualquier otra cuenta con mis datos, quiere decir que sí soy yo quien está entrando. Autorización es el procedimiento a través del cual el sistema prueba el acceso de la persona previamente identificada a ciertos recursos del mismo. Por ejemplo, los que checamos entrada y salida al trabajo a través de huella digital o a través de algún otro medio biométrico, ¿sí? Registro es el procedimiento por el cual el sistema registra cada uno de los accesos que realizó la persona con autorización o sin ella. Por ejemplo, las operaciones bancarias que se hacen ya sea a través de la aplicación en dispositivos móviles, de los portales de internet, los cajeros automáticos y operaciones en ventanilla. Siempre van a llevar un registro de cuándo yo hice un depósito, de cuándo yo hice un retiro. ¿De acuerdo? Luego están los métodos de autenticación que se van a llevar a cabo para cuando una persona quiere hacer uso de una aplicación, de una tarjeta de crédito, de débito o algo por el estilo. Primero está la autenticación por conocimiento. Esta se fundamenta en la información que únicamente conoce la persona, es decir, se refiere a todo lo que son los correos electrónicos de acceso y los passwords o los NIP de las tarjetas. Autenticación por pertenencia se fundamenta en alguna particularidad del usuario, es decir, pueden ser los métodos biométricos para poder acceder a un lugar, o por ejemplo todo lo que son los códigos QR o códigos de barras. Ya ven que vienen impresos en los boletos que luego compramos para los conciertos o que nos mandan un código de pago cuando compramos algo a través, por ejemplo, boletos para el cine.
imprimimos esa hoja y ahí en el código de barras viene lo que yo compré y estoy autenticando que sí hice yo esa compra y puedo obviamente tener mi acceso al espectáculo. Y autenticación por características. Esta se fundamenta en algún rasgo físico característico de la persona. Por ejemplo, cuando ya son sistemas de muy, muy alta seguridad, ya no solamente es la huella digital, sino, por ejemplo, tiene que ser a lo mejor el escaneo de retina o el escaneo del rostro completo. Sin embargo, hay algunas aplicaciones bancarias para teléfonos móviles que ya están pidiendo este sistema de autenticación para que se pueda acceder al estado de cuenta de la persona. Acuerdo entre claves. Una clave o palabra clave criptográfica es una pieza de información que controla la operación de un algoritmo de criptografía. Tenemos básicamente dos tipos de clave. Ahorita les voy a explicar bien. La clave es lo que me va a permitir acceder a mí a un mensaje que yo he recibido o a su vez me va a poder también permitir acceder a una aplicación donde yo pueda enviar un mensaje. Hay dos tipos de clave. Tenemos lo que es la clave simétrica. La clave simétrica, digamos que es la clave clásica, ¿sí? Con la que se han estado cifrando desde hace muchísimos años a lo largo de la historia de la humanidad los mensajes. Uno de ellos es, por ejemplo, el famoso cifrado del César, que lo vamos a llevar a cabo esta semana en laboratorios. Van a hacer un programa en el lenguaje de programación que más les agrade, un cifrado del César. La clave simétrica es un término utilizado para los algoritmos criptográficos que utilizan la misma clave para el cifrado y descifrado, ¿sí? Por eso se le denomina clave simétrica, porque se utiliza tanto para cifrar como para descifrar, o también se le denomina la clave secreta. Contrasta con la criptografía de clave pública, en el que las claves se generan en pares y la transformación se realiza por una clave que solo se puede revertir utilizando la otra clave. Se los voy a explicar más a fondo el día que entremos al laboratorio, porque sí es un algoritmo en el que también se utilizan caracteres de relleno. O se utiliza también lo que es la sustitución de caracteres por números o por caracteres especiales. Los algoritmos de clave simétrica son seguros y altamente eficientes cuando se usan de manera adecuada, de modo que pueden usarse para cifrar grandes cantidades de datos sin tener un efecto negativo en el rendimiento. ¿A qué se refiere con esto? Miren, generalmente los algoritmos de clave simétrica más utilizados son los de sustitución de caracteres. Se meten los caracteres en una matriz y se sustituyen generalmente por caracteres especiales como asteriscos, diagonales, diagonales invertidas o por números. Esto con el efecto de que sea más segura la comunicación entre usuarios o el envío y el recibimiento de mensajes, ¿sí? Es una práctica que vamos a hacer ahora en laboratorio. La otra clave es la asimétrica. Se supone que es una clave que es muchísimo más segura porque pasa a través de varios, vamos a ponerle varios filtros, es decir, cifra la información por lo menos unas 4 veces para que nadie sepa realmente pueda descifrar cuál es la clave con la que nosotros estamos accediendo a nuestros dispositivos o a nuestras cuentas bancarias, por ejemplo. La criptografía de clave pública es un método para mantener la confidencialidad de los mensajes mediante el cual el usuario crea una clave pública y una clave privada. La clave privada se mantiene en secreto, mientras que la clave pública se puede distribuir a otras personas. Aunque existe una relación matemática entre las claves, no resulta sencillo deducir la clave privada partiendo de la clave pública, y la clave pública se puede usar para cifrar los datos solamente. Se puede utilizar para cifrar los datos que solamente la clave privada corresponde para cifrar. Por ejemplo, yo he elaborado facturas electrónicas y déjenme comentarles más o menos cómo está el algoritmo que maneja Hacienda a través de los diferentes desarrolladores de software para elaborar factura electrónica. Yo elaboro la factura del cliente, pero incluso antes de que se la pueda enviar al cliente, le tengo que notificar a Hacienda que voy a enviar una factura para que me regrese lo que se conoce como para que me regrese la famosa cadena de caracteres y para que me regrese también un archivo
donde va a contener toda la información electrónica que se requiere para que Hacienda ya tenga registrada esa factura que genere. Yo no conozco cómo cifró esa factura Hacienda. A mí solamente me devuelve dos archivos que le voy a enviar al cliente, un archivo PDF y un archivo XLS. En cómo cifró Hacienda la clave, cómo protegió el documento y todo eso, yo no sé cómo le haga. A mí me regresa los documentos, se los envió el cliente y el cliente los puede abrir sin ningún problema. Pero de alguna manera Hacienda ya sabe quién generó la factura y quién la recibió. Eso es precisamente lo que es la clave asimétrica, generar la cadena de caracteres que van a validar una factura sin que yo sepa de qué manera está encriptada o codificada. Vamos ahora con los métodos de no repudio. ¿Qué significa el no repudio? El no repudio significa que yo debo de tener a la mano la información en el momento en que yo la requiera, ¿sí? El no repudio asegura que ninguna de las partes pueda negar que envió o recibió un mensaje mediante cifrado o firmas digitales o aprobó alguna información. Tampoco puede negar la autenticidad de su firma en un documento. Es el ejemplo que les ponía sobre las facturas, que yo no puedo negarle a Hacienda que yo sí hice esa factura, porque a final de cuentas no hubiera generado esa clave Hacienda y yo no se lo hubiera podido enviar al cliente. Y el cliente no puede negar que recibió una factura de mi parte. ¿Por qué? Porque obviamente Hacienda también valida esos datos. Por ejemplo, también cuando van a hacer un trámite, por ejemplo, ahora que se han estado sacando las citas para los verificentros, yo tengo que generar la cita en línea. Me aparece un código QR, ¿sale? Ese código QR o ese código de barras que me genera el sistema de validación de citas, o sea, no me va a permitir mentir y decirle en el verificentro, es que yo no lo generé, porque si no, no llevaría ese documento impreso. O por ejemplo, también cuando ustedes van a hacer algún trámite, algo por el estilo, siempre deben de llevar la confirmación y con el código QR que les genera o el código de barras para que ustedes lo puedan hacer. Ustedes no pueden negar que lo hicieron porque es un trámite personal y la persona no puede negarles el acceso porque sabe que ustedes llevan toda la información necesaria para poder realizarlo. Eso es el no repudio. El no repudio básicamente es uno de los 5 pilares del aseguramiento de la información. Y es la práctica de administrar los riesgos relacionados con la información y proteger los sistemas como computadoras, servidores, redes empresariales, y tiene 4 pilares que son integridad, disponibilidad, autenticación y confidencialidad. Integridad es que el documento esté de manera óptima, es decir, que no esté infectado por ningún virus. Disponibilidad es que cuando yo lo requiera pueda hacer uso de él. Autenticación es que precisamente yo diga que yo asegure que soy quien digo ser, ¿sale? Y la confidencialidad es que nadie más conozca las claves de acceso. Básicamente el no repudio va a probar que un documento es realmente válido, ¿sí? Ahora se está haciendo a través de códigos QR y de códigos de barras. Es por eso que les digo que no es nada fácil decir, no, yo no lo generé en el caso de las facturas o en el caso de las citas electrónicas, porque son trámites muy personales. Vamos ahora con lo que es el cifrado simétrico. El cifrado simétrico es una de las técnicas criptográficas más antiguas conocidas por el hombre. Ha estado presente desde la época de los egipcios, de los griegos, jugó un papel muy determinante durante la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente, bueno, juega un papel más significativo cada día porque esa es la manera en que se están protegiendo nuestras comunicaciones, esa es la manera en la que podemos tener protegida nuestra información. Y tenemos también lo que son los mensajes de autenticación. Un mensaje de autenticación es un pequeño bloque de datos adjuntos a un mensaje que el destinatario usa para verificar la integridad del mensaje. Por ejemplo, yo he tenido de repente que conectarme a través de las computadoras del CECIT, por ejemplo, mi cuenta de correo de Gmail.
Mi cuenta de correo de Gmail en mi laptop y en mi teléfono celular ya reconocen desde qué aparatos me estoy conectando, ¿sí? Ya reconocen la marca. Cuando me conecto de un aparato que no tiene registrado, siempre me va a enviar un mensaje de que alguien accedió a tu cuenta de correo electrónico. ¿Fuiste tú? No respondas. Si no fuiste tú, dinos para mejorar la seguridad. Si ustedes se conectan también a una red social, por ejemplo Facebook, a través de un dispositivo que no es el que ustedes utilizan frecuentemente, les va a mandar también precisamente un mensaje con lo mismo, de que alguien accedió a su cuenta desde otro dispositivo. Si son ustedes, no hagan caso del mensaje. Pero si no son ustedes, bueno, pues entonces repórtenlo. Eso es precisamente los códigos de autenticación. Por ejemplo, cuando se está haciendo un trámite en línea, hay veces que mandan vía SMS un código de autenticidad para que yo pueda continuar con el trámite, ¿sí? Eso es precisamente los códigos de autenticación, que se conocen también como códigos MAC.